bueno, yo soy Esther Sorribes, también soy médica de familia en Barcelona como Évora. Bueno, venía a hablaros de la perspectiva de género en la atención sanitaria. La verdad es que es una tertulia que he querido enfocar hacia el personal sanitario para que seamos conscientes de cómo podemos perpetuar una discriminación hacia las mujeres, pero como usuarias al final de la sanidad también es algo que debemos también tener en cuenta de cómo, aunque las profesionales no sean conscientes, también nos pueden estar discriminando por nuestro género. Antes de meternos un poquito en todo el tema en sanidad, quiero hacer 4 pinceladas sobre lo que es la perspectiva de género. Se trata de la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Por ello, son las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de igualdad de género. Es muy importante remarcar que las diferencias entre mujeres y hombres no solo se dan por su determinación biológica, sino que es muy importante que también tengamos en cuenta las diferencias culturales y sociales. Es decir, que no solo está basado en el sexo, sino en el género de las personas. Y en la atención sanitaria, ¿cómo se desarrolló esto y qué son los sesgos de género? Pues surgen a través de un artículo que publican en el New England Journal of Medicine, que es de las revistas con mayor factor de impacto en medicina, las doctoras Ayanian y Epstein en el 91, donde hablan sobre los diferentes procedimientos y tratamientos que se dan entre mujeres y hombres que están ingresados después de haber sufrido un síndrome coronario, un infarto o una angina de pecho. Entonces, a partir de ese estudio, la doctora Bernadine Healy establece lo que ahora se conoce como el síndrome de Gentle, que se define como cuando igualdad necesidad sanitaria entre mujeres y hombres se realiza un mayor esfuerzo diagnóstico o terapéutico en un sexo respecto al otro, pudiendo contribuir a desigualdades en salud entre hombres y mujeres. Bueno, esto es un artículo que salió hace unos meses en un periódico donde hablaban sobre cómo el modelo patriarcal en la sanidad también hace estragos y también, bueno, pues provoca, pues lo que dice aquí, desde dolores crónicos hasta muertes prematuras. Bueno, yo ahora que soy médica especialista he recibido 6 años de formación en la carrera, 4 años de residencia de especialización y en ningún momento ni de la carrera ni de la residencia me han hablado nunca sobre la perspectiva de género, nunca me han hablado sobre la salud de las mujeres más allá de la salud reproductiva y esta invisibilización de nuestros propios problemas de salud pues está llevando a todo esto, desde medicar simplemente teniendo en cuenta los síntomas y negando las enfermedades y puede llevar hasta muertes prematuras como sobre todo en casos de infartos, que es las enfermedades cardiovasculares donde se ha hecho más investigación, como entre hombres y mujeres hay tantas diferencias en cómo tratamos y diagnosticamos algo tan que tendríamos que tener tan por la mano como es un infarto. Entonces, bueno, después de esta introducción, ¿son necesarios estos conceptos en el ámbito sanitario? Bueno, pues yo creo que ya queda claro que sí, que es muy necesario. ¿Y por qué? Bueno, porque históricamente, aunque se dice que el modelo del cuerpo que se estudia en la medicina es un cuerpo asexuado, no tiene nada de asexual. Es un modelo estrictamente androcéntrico que hace que el cuerpo masculino represente al universal humano. ¿Y esto qué comporta? Pues se pueden dar 2 vertientes, o que se igualen erróneamente a mujeres y hombres en cuanto al comportamiento de la enfermedad, entiendas el comportamiento, a cómo se manifiestan los signos y los síntomas, cuando en realidad esta enfermedad no se comporta de la misma manera, como puede ser en el infarto, que luego ya hablaremos de síntomas típicos y atípicos un poquito más adelante. Pero también puede darse todo lo contrario y que se valore como diferente enfermedades que en verdad no están actuando de manera que no son tan diferentes. Esto es un ejemplo, se puede explicar con el EPOC, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que siempre se ha atribuido más a los hombres
porque antes los hombres fumaban más, entonces tenían más probabilidades de desarrollar un EPOC. Ahora que las tasas de fumadores entre hombres y mujeres se han igualado, aún así se sigue sospechando más la enfermedad y se sigue haciendo más pruebas diagnósticas para diagnosticar a los hombres que no a las mujeres. En el diagrama este lo que quiero representar es que el sexo de una persona es solo un pequeño punto, pero que dentro de, que alrededor del sexo todos los condicionantes culturales, socioeconómicos y sobre todo el género también van a estar influenciados en el desarrollo de la enfermedad y que tenemos que tenerlo en cuenta como sanitarias. Y es un poquito lo que también ilustro aquí, donde vemos cómo los factores biológicos de género y culturales del paciente se van interrelacionando y la médica, la enfermera, cualquier profesional sanitaria tiene que ser capaz de recoger esta información y con toda ella saber tener una sospecha diagnóstica, llegar a hacer unas pruebas complementarias que nos permitan confirmar el diagnóstico y tratar esta enfermedad. Porque el problema es que si ya tenemos un sesgo en el primer momento en el que no estamos teniendo en cuenta pues eso, el género de la persona, no estamos sospechando una enfermedad y por lo tanto no le hacemos unas pruebas diagnósticas que tocan, no vamos a llegar al diagnóstico y entonces no vamos a llegar al tratamiento. Es todo una escala que va agravando cada vez más el posible sesgo que tenemos hacia las mujeres. Entonces, en la atención sanitaria, los sesgos de género se dividen básicamente en dos: el sesgo en el diagnóstico y en el sesgo de esfuerzo terapéutico. En el sesgo en el diagnóstico, básicamente se basa en la aplicación de criterios diagnósticos propios de los hombres a las mujeres. ¿Qué significa esto? Pues lo que decía antes del cuerpo masculino como el representante universal, pues la norma de salud y la enfermedad es lo que le pasa a los hombres y específicamente a los hombres blancos. Entonces, como ellos vivan la enfermedad, como ellos manifiesten la enfermedad, sus síntomas, sus signos van a ser la norma implícita, van a ser los síntomas típicos. En cambio, a las mujeres, como ellas manifiesten la enfermedad, se les va a relegar el nombre de mal llamado síntoma atípico, porque no tenemos, en el imaginario no lo tenemos interiorizado como que es la manera normal de manifestarse, no es como nos explican en los libros. Entonces, pese a que somos un 51% de la población, nuestros síntomas van a seguir siendo la otredad. Como por ejemplo, un ejemplo en el infarto, que es donde voy a estar hablando más. Los libros nos dicen que el dolor típico del infarto es un dolor centrotorácico irradiado brazo izquierdo, cuando las mujeres lo normal no es tener este tipo de dolor, sino que es más un dolor retroesternal irradiado a mandíbulas, e incluso un 30% de las mujeres ni siquiera van a tener un dolor torácico, sino que van a presentar un dolor epigástrico en el estómago. Entonces, no tener en cuenta que las mujeres no es que tengamos síntomas atípicos, es que nos comportamos de manera distinta, nos puede llevar a algo tan grave como no sospechar un infarto y no tratar de un infarto. Entonces, con todo esto, la mayoría de las investigaciones de los sesgos diagnósticos, pues obviamente están focalizados en ver si se realizan más o menos pruebas diagnósticas en función de si es hombre o mujer. Y en cuanto al esfuerzo terapéutico, a lo que se refiere es, una vez diagnosticado al paciente, ¿qué se hace con él? ¿Dónde se deriva? ¿Si se sigue en atención primaria? ¿Si se deriva al hospital? ¿Qué tipo de tratamiento se le da? ¿Si se da la baja? Claro que, como ya decíamos antes, eso depende del esfuerzo diagnóstico y del diagnóstico en sí. Si ya hemos tenido un sesgo diagnóstico, pues lo más probable es que realicemos también un sesgo terapéutico, que lo que se haga con la paciente sea o tratar solo los síntomas o hacer una sobreprescripción de fármacos psicotrópicos, de los psicofármacos.
Entonces, en el nivel hospitalario, bueno, también se investiga mucho sobre estos sesgos de esfuerzo terapéutico. Se investiga sobre la accesibilidad de los hospitales respecto a hombres y mujeres para mayor necesidad, los tiempos de demora que hay entre la aparición de síntomas y cuando recibe atención sanitaria y los tipos de estrategias terapéuticas. Se ve que las mujeres son más frecuentadoras de la atención primaria y en cambio los hombres lo son más de la atención hospitalaria. ¿Por qué? Porque a los hombres se les deriva más a urgencias hospitalarias y una vez están en urgencias hombres y mujeres, se ingresa más a los hombres que a las mujeres. Y en cuanto a los tiempos de demora, para que veamos que el género también es muy importante y no solo el sexo, se ha visto que en los infartos, entre la aparición de los síntomas y la llegada a urgencias, un hombre tarda 2 horas y la mujer tarda 3 horas. Esto no se explica por las deficiencias del sistema sanitario, sino por los roles de género, por el rol de la mujer como cuidadora, que hace, bueno, pues al final, que anteponga los cuidados de los demás ante los suyos propios. Y es por esto que no tenemos que tener en cuenta solo las variantes biológicas, sino que el género también nos está influyendo en cómo vamos a manifestar la enfermedad. Bueno, ya para poner también un ejemplo, también siguiendo con el tema de las enfermedades coronarias, se hicieron estudios para ver qué diferencias había en el tipo de tratamiento y se vio que se compararon mujeres y hombres que presentaran la enfermedad de la misma manera, con los mismos síntomas, los mismos cambios en el electro y la misma elevación de las enzimas cardíacas. Y aunque las mujeres cuando llegaron a urgencias presentaban un cuadro de infarto más grave, aún así los hombres ingresaron más en la UCI, a los hombres se les hicieron más trombolisis, a los hombres se les hicieron más angioplastias y a los hombres se les hicieron más cateterismos. Hay bastantes estudios que ponen en evidencia estos sesgos entre hombres y mujeres, por lo que es muy importante tenerlo en cuenta y al menos los cardiólogos también están empezando a replantear cómo pueden mejorar y promover la igualdad entre géneros. Y ya a nivel de también la prescripción de los psicofármacos, que también decía antes, se ha visto que se prescriben muchos más antidepresivos, benzodiazepinas a mujeres que a hombres. ¿Y esto por qué es? Por factores de la mujer, como son la mayor prevalencia de la ansiedad y depresión en ellas, aunque luego también se ha visto que si a la depresión y a la ansiedad añadimos también el alcoholismo y el riesgo de suicidio, la tasa de enfermedad mental se iguala entre hombres y mujeres. Luego también puede ser porque las mujeres tienen más quejas sobre su malestar emocional que inducen a la prescripción, o puede ser también por factores de la sanitaria que atribuyen más fácilmente los síntomas físicos a factores emocionales o que simplemente se prescriben fármacos para la ansiedad y depresión leves más a las mujeres que no a los hombres, que se espera a tener una sintomatología más grave para ponerles el psicofármaco. Bueno, todo esto es cierto, todo esto caemos y lo hacemos, pero al final lo que tenemos que tener claro es que el malestar emocional de las mujeres está medicalizado y que normalmente la terapia va a tratar el síntoma, no va a tratar la causa, que al final es mucho más fácil medicalizar y dar un fármaco a ser conscientes del sistema opresivo en el que vivimos, de todas las violencias a las que estamos sometidas. Y ahora, dejando los sesgos un poquito de lado, quiero hablar sobre la salud de la mujer, que me gustaría que se entendiese salud de la mujer como cómo se presentan las enfermedades en las mujeres, cómo los fármacos actúan en las mujeres, pero no, para la medicina moderna la salud de la mujer se entiende como la salud reproductiva, es decir, se entiende a la mujer únicamente como mujer cis que solo tiene en cuenta su capacidad biológica reproductiva. Y de esta manera también se ignoran las formas en que el género influye en la salud de la mujer,
como por ejemplo en una pareja heterosexual, cómo la mujer es más vulnerable a la infección por VIH por el simple hecho de que tiene menos poder de negociación frente al hombre bajo el uso de preservativo. Y ya que también podríamos pensar que ya que no reducen como problemas problemas de salud de las mujeres únicamente a los problemas reproductivos, podríamos pensar que, bueno, que al menos las enfermedades y los fármacos que se utilizan para tratar los problemas reproductivos, las enfermedades asociadas al aparato reproductor podrían estar muy estudiadas, pero tampoco es el caso. Las enfermedades de las mujeres cis no tienen representación en la medicina moderna prácticamente. Un ejemplo claro es la endometriosis, que es una enfermedad que, aunque afecta a un 10-15% de la población femenina en edad fértil, está muy poco visibilizada por los prejuicios de género, de los tabús de menstruación y de la sexualidad femenina. No hay prácticamente estudios, se diagnostica muy poco porque se atribuye que el dolor menstrual es normal. Y cuando conseguimos diagnosticar una endometriosis, cuando por fin la mujer, después de pasar por las pruebas diagnósticas, se le da el diagnóstico, ¿qué opciones tiene de tratamiento? Pues muy pocas. La primera línea, anticonceptivos orales, que se da para la endometriosis como para la mayoría de enfermedades del aparato reproductor. Son fármacos que inhiben la ovulación, entonces inhiben todo el proceso hormonal, que no tienen, y entonces no se tiene en cuenta el aumento del riesgo de cáncer de mama, el riesgo de trombosis y de los múltiples efectos secundarios que tienen estos fármacos. Uno de los más importantes es la disminución de la libido. Bueno, se han empezado a estudiar también anticonceptivos orales para hombres, pero los ensayos clínicos de todos los fármacos que han ido saliendo, que bajaban la cantidad de espermatozoides y que podían servir como anticonceptivos, ¿qué pasaba? Que también disminuían la testosterona y por lo tanto les disminuía la libido. Y para los hombres esto no será como aceptable, en cambio para las mujeres que nos disminuye la libido es totalmente normal en este tipo de fármacos, cosa que pone en evidencia la importancia del deseo sexual del hombre por encima del de la mujer. Otros fármacos con mucha problemática y que están muy debatidos son la terapia hormonal sustitutiva, que al final lo que hace es medicalizar un proceso fisiológico como es la menopausia. Sí que es verdad que se prescribe mucho más en centros privados que en públicos y que se ha demostrado que también aumenta el riesgo de cáncer de mama mucho más que los anticonceptivos orales y que no previene la enfermedad cardiovascular, que es a lo que inicialmente se intentaron prescribir. Y aún así, entre las décadas de los 90 y los 2000, pese que esto ya estaba ampliamente demostrado, hubo una alza en cuanto a la prescripción. Y a día de hoy, la Asociación Española del Estudio de la Menopausia sigue manteniendo como válida la indicación de prescribir la terapia hormonal sustitutiva, olvidándonos de todos los riesgos que tiene por detrás, simplemente por el efecto protector contra la osteoporosis. Como en vez de recomendar ejercicio físico, otras medidas no farmacológicas que se han visto que mejoran el riesgo de la osteoporosis, pues el fármaco otra vez es mucho más fácil. Y para acabar, si antes hablábamos de lo fácil que es que se prescriban los anticonceptivos orales, la extirpación de órganos reproductivos es no la segunda, pero es una opción que también que no recomiendan, pero bueno, que se hace demasiado cuando no funcionan los anticonceptivos orales. Históricamente se utilizaban para curar la epilepsia, para tratar la histeria y obviamente sin ningún tipo de base científica.
Por suerte ahora ya no se hace con estas indicaciones, pero igualmente la mayoría de histerectomías, de oforectomías, de salpingectomías que se siguen haciendo, el 60% se hacen con procesos benignos, miomas, ataxias menstruales, desajustes de la regla que no mejoran con anticonceptivos orales, pues se decide extirpar uno de nuestros órganos tan fácilmente como esto. Y ya para acabar, bueno, con todo esto, ¿hacia dónde queremos ir? Bueno, pues lo ideal sería erradicar el patriarcado para no tener estos sesgos de género, para no estar constantemente por debajo del hombre en cuanto a la atención sanitaria. Bueno, al final la realidad de la salud de las mujeres no solo puede ser explicada dentro de un amplio, me refiero, solo puede ser explicada dentro de un amplio contexto social, y es preciso aplicar las teorías explicativas de las desigualdades de género en salud que interrelacionan la categoría de género con la de clase, y entender las múltiples e interconectadas formas de opresión en las que acompañan estas categorías, y que todas ellas producen problemas de salud a lo largo de la vida de las mujeres. Pero, mientras tanto, bueno, a nivel de estudios, de todo lo que podemos hacer en la investigación, pues lo fundamental es que en los estudios se disgreguen por sexo, que el sexo sea una variable que se pueda analizar, que se puedan comparar hombres y mujeres, y no solo hombres y mujeres, sino grupos específicos de mujeres, y que no sea solo el sexo, sino que también el género quede reflejado en los estudios, porque, oye, como hemos dicho, no solo la biología se tiene en cuenta en nuestra salud. Y esto que es a nivel pues esto de investigación, nosotras en la consulta como sanitarias, lo que podemos hacer, lo más sencillo, es escuchar a la mujer, hacer que se sienta valorada, que se sienta que su malestar de salud no ha sido reducido a un problema psicológico o un malestar emocional, y que sienta que su salud importa. Y bueno, esto es la bibliografía que he utilizado. Muchas gracias.